Recuerden filtro, las preguntas van a estar apuntando a las dos modalidades, al trabajo de filtro automático, ¿sí? Y después al trabajo con filtro avanzado, donde básicamente tienen que trabajar con el área de selección o lista de datos, el área de criterios y su diseño, teniendo en cuenta que todos los elementos que van conformando en ese área de criterios en una misma fila son los que cumplen la condición o nexo y a eso le pueden sumar las condiciones de otra fila. Recuerden que si trabajan con otro lugar donde tiene que ir como destino de resultado de esa información filtrada, siempre parten desde esa hoja, ¿sí?, para invocar al filtro. El otro tema que entra así o sí en el parcial es el uso de tabla dinámica, ¿sí? Identifiquen básicamente las 4 áreas de diseño de la tabla dinámica. Profe, yo ahí tengo una duda, porque cuando yo hice mi tabla dinámica no me salía como le salía a usted. Creo que a usted no sé si se lo dividía por meses, pero a mí se me hacía re larga mi tabla porque al hacer por fechas me ponía varias fechas, digamos. No sé cuál pudo haber sido la diferencia, pero no me salía igual que a usted. Veamos. Vimos dos enfoques de la tabla dinámica. La tabla dinámica cuando partimos de una lista o rango de datos y la tabla dinámica cuando partíamos de una lista ya convertido en tabla y en la cual habíamos visto que podíamos relacionar distintas tablas, ¿sí? Vamos a esta que trabajamos con una lista o rango de datos. Tildábamos o dejábamos tildada la opción siempre que vaya a una nueva hoja de cálculo. Partíamos de toda la selección de la lista. Y esto es lo que yo les decía, el área de diseño de la tabla dinámica. A partir de ahí, ¿qué es lo que van a ir enviando a cada una de las áreas, ¿sí?, en función a lo que les estén pidiendo en el enunciado? Por ejemplo, si nosotros acá queremos hacer la suma de los impuestos en este caso por periodo, esto es lo que vos me decís. Esto depende de la Claro, versión sí, de sí. Excel, te va a agregar automáticamente la calificación esta. Lo normal es que te aparezca solamente periodo. A mí me aparecía así, solo fecha cuando ponía. Perfecto, está bien. Es por la versión de Excel nomás que te agrega también ya un comodín, digamos, donde te agrupa por meses. Y en este caso podemos poner en columna apellido y nombre del contribuyente, ¿sí? Recuerden, es indistinto lo que ponen en fila o en columna. Lo único que tienen que tener en cuenta, si después al momento de ingresar valores a ustedes les piden que se muestre, por ejemplo, el total abonado por tipo de impuesto, ¿sí?, el porcentaje que representa eso de el total abonado por contribuyente, ¿sí?, ahí sí, porque ustedes van a tener que configurar el campo en mostrarlo como porcentaje de, en este caso, si ustedes están pidiendo porcentaje que representa el total abonado por contribuyente, van a tener que tener en cuenta dónde ubicaron contribuyente. En este caso lo ubicamos en columna, ¿sí? Por lo tanto va a ser porcentaje de la columna. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Recuerden que tienen que agregar, en ese caso si le piden los totales y el porcentaje, 2 veces el mismo campo configurado de manera distinta, ¿sí? Para el caso de trabajar con tablas relacionadas, recuerden que acá en la lista de los campos posibles de ubicar aparecen cada una de las tablas y dentro de cada tabla los distintos campos o rótulos de columna, ¿sí?, que pueden ir eligiendo. El otro tema que entra también sí o sí es subtotales, ¿sí? Recuerden siempre que para aplicar subtotales, primero la lista tiene que estar ordenada por aquella columna o conjunto de datos que
Le están pidiendo que hallen los subtotales. Y que básicamente en este parcial, si apuntan algún tipo de gráfico, lean bien el enunciado porque básicamente está encubierto siempre los pasos de hallar primero subtotales, es decir, primero ordenar la planilla, luego hallar subtotales y después trabajar con el nivel de esquema para poder seleccionar los datos que van a representar en el gráfico que se les esté pidiendo. En el caso de el uso de las funciones de búsqueda, si recuerden que van a tener, por lo general, siempre asociado también la función si-error, ¿sí? Y también a veces el preguntar si el contenido de la celda que les permite vincular una tabla con la otra, es decir, donde está el valor buscado, le suelen dar como condición de preguntar si está en blanco o no. Con respecto a esto que les decía, si utilizamos la función si-error, recuerden que el que esté en blanco el valor buscado, supongamos que acá, utilizamos la función buscar B para, teniendo como dato conocido el código del contribuyente, en este caso el CWIL, ¿sí? Eso sería el valor que vamos a ir a buscar a la planilla contribuyente. Si nosotros nos dicen, bueno, tener en cuenta de que si esto está en blanco, ¿sí? Es un error también. Si no nos hacen la diferencia, eso que si está en blanco continúe en blanco, con el sí error ya estamos contemplando esa situación, porque el que esté en blanco o que ingrese un valor que no exista en la tabla de contribuyente va a producir un error. ¿Sí? Entonces el sí error ya va a detectar eso. Ahora, si específicamente nos dicen, si no hay nada en esta celda, que no aparezca nada, es que vamos a tener que utilizar la función sí para preguntar si el contenido de esa celda, en este caso A4, es igual a blanco, ¿sí? Que lo podríamos hacer así, como el nombre de la celda igual a comilla, comilla, o utilizar la función es blanco. ¿Sí? Que nos devolvía verdadero o falso en función si eso está en blanco o no. ¿Alguna otra duda? Recuerden que el viernes se habilita el simulacro del segundo parcial. Va a estar habilitado durante el viernes y el sábado. ¿Sí? Háganlo de tal manera que puedan ya más o menos probarse para lo que va a ser el parcial del día 5 de octubre. Disculpe, profe, sí. ¿Hasta qué trabajo práctico entra en el parcial? Hasta el 13, hasta el de macros. Gracias. De nada. Con respecto a macros, ¿tienen alguna duda? Profe, una pregunta de macro. Sí. Siempre que yo creo una macro y después la invoco, sí o sí se va a crear, digamos, en las mismas celdas donde yo la grabé, o puedo crear una donde después cuando la invoque digamos, se cree en la celda que yo quiero. No sé si me explico. Sí, todo depende de cómo vos grabás esos pasos. Nosotros habíamos hecho, a modo de práctica, uno donde decíamos, partimos de un conjunto de celdas seleccionados,
Vamos a desarrollador, grabar una macro. Formato le poníamos a esa macro y le damos, vamos a darle minúscula para... A partir de que comenzamos a grabar la macro, fíjese, no hago clic en ningún lado, ¿sí? Lo único que hago es ir, supongamos, a inicio, ir a la parte de formato de celda, entonces digo, voy a utilizar alineación centrada horizontal, centrada vertical, ajustar texto, combinar celda. Puedo utilizar un color de relleno, un borde, ¿sí? Acepto y detengo la grabación, ¿sí? Si yo escribo algo en esto que hice, queda con esa forma. Ahora, yo elijo otro conjunto de celda cualquiera y aplico esa macro, ¿sí? A todo ese conjunto de celda totalmente distinto de donde yo estaba cuando grabé la macro, le aplicó exactamente lo mismo, ¿sí? En ese caso me permitió hacer una secuencia de operaciones en el lugar o con el conjunto de celdas que yo tenga seleccionado. Inclusive, podría hacerlo en otra hoja, ¿sí? Recordemos que la macro tiene vigencia dentro del libro, o sea, del archivo donde está guardado. Ahora, ¿de qué depende que me sirva para un lugar determinado o no? En función a qué es lo que yo grabé. Si yo grabé el hacer un clic, o sea, una selección de celdas, ahí sí me va a aplicar siempre a ese mismo conjunto de celdas. Tengo a su vez, al momento de grabar la macro, de utilizar referencias relativas o no. Si yo no activo la referencia relativa, siempre me va a ir exactamente al mismo conjunto de celdas. Es decir, si yo estoy posicionado, vamos a hacer acá en A1 de esta hoja cuando empiezo a grabar la macro, y digo me posiciono en la celda desde I1 a J5 y sobre esto aplico formato, cuando ejecute la macro me va a venir exactamente este mismo conjunto de celdas y ahí va a aplicar toda la secuencia de pasos que yo grabé en la macro. Si trabajo con referencias relativas y grabé la macro desde el mismo lugar, parado en A1, y lo hice acá, si yo me posiciono después en A10 al momento de invocar la macro, me va a aplicar esa secuencia de pasos, ¿sí? En la posición relativa de donde yo empecé. Si yo me corrí, en este caso, 10 celdas hacia abajo, va a ser en la misma columna, pero 10 celdas hacia abajo, a partir de ahí va a empezar a aplicar el conjunto de pasos. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Perfecto. Seguimos con el tema de macro. En el caso cuando vimos la hoja esa de reserva que hacíamos, trabajábamos con referencia absoluta, ¿sí? Íbamos y seleccionábamos una hoja en particular. Por ejemplo, si decíamos vamos a hacer el listado de vehículos, bueno, hacíamos un clic en esa hoja de vehículos y eso es lo que se grababa. Entonces después no importa en qué hoja del libro estemos posicionados, al invocar esa macro lo que se grabó es la selección de esa hoja en particular y una determinada celda y a partir de ahí una secuencia de opciones. ¿Sí? O sea, no importa de qué hoja la invocamos, siempre va a ir a seleccionar esa hoja en particular, una determinada celda y a partir de ahí el resto de las acciones. Si lo haríamos en vez de con referencia absoluta, con referencia relativa, sí va a depender desde qué hoja yo estoy partiendo al momento de grabar la macro, porque nos va a ser lo mismo, como en este caso que estoy posicionado en una hoja 9 y me vaya hasta la hoja contribuyente, si la cantidad de celdas, de hojas que paso, como pasos intermedios para ir a eso, o sea, va a mantener esa referencia. 5 hojas a la izquierda, 3 hojas a la derecha, tantas filas, tantas columnas, o sea, mantiene todo de manera relativa.
¿Alguna otra pregunta? Profe, y con respecto al parcial, con lo que es cámara o compartir pantalla, ¿se va a aplicar también o...? Otra vez como en el primero. Ok, gracias. De nada. Igual que lo que les dije para el primer parcial. Prioricen siempre que ustedes tengan disponible, o sea, toda su conexión para estar conectado al aula virtual, que es donde tienen el cuestionario. Recuerden de descargar la planilla con la que se orientan para las respuestas. ¿Sí? No tengan que estar corriéndose de una pestaña a otra. Descarguen el PDF y ábranlo a ese archivo con un visor de PDF. ¿Sí? Si tienen la posibilidad de imprimirlo, mejor todavía. Pero bueno, si no, al menos que sean en dos ventanas distintas, que no sean dentro del navegador, para que no les vaya por ahí a confundir y cerrar la pestaña que corresponda al cuestionario. Recuerden de lo que sí van a hacer es hagan su conexión inicial en este mismo aula que es con la que vamos a trabajar. Informen de última sus datos y después si quieren se desconectan y se dedican al cuestionario. ¿Sí? Y al momento de teoría nuevamente sí vuelvan a conectarse. Porque van a usar el mismo aula supuestamente, otra vez como el parcial anterior, para revisar los de teoría. ¿Todos ya conformaron grupo? Eso le quería preguntar yo, profe. Tenéis que conformar un grupo. Sí, nosotros ya tenemos un grupo de 6 y ya enviamos los datos al correo que nos dijeron y todavía no tenemos respuestas. Bueno, lo importante es eso, que hayan mandado el correo al ingeniero de Vicenzi, ya les van a mandar cuando tengan Bueno, como el también para hacer. pasa que decía que hasta el 27 de octubre había tiempo. Yo creía que era hasta hoy nomás. ¿Está bien? Hoy es 27, hasta hoy les van a recibir la conformación del grupo. Ah, Después de eso, él va a analizar de que realmente estén todos con los requisitos que necesitan y a partir de ahí les va a mandar el trabajo que tienen que realizar. bien, yo entendí que era hasta hoy la fecha límite de entrega del trabajo. No, pero ya les va a contestar el ingeniero. Bueno. Decime tu apellido. Hernández, con H. Hernández, ¿cuánto? Emanuel. Le envié como 3 correos, así que me habrá llegado uno. Está, yo igual le voy a recordar al ingeniero. Bueno, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna duda, alguna otra duda respecto a los trabajos que hicimos hasta ahora? Yo ninguna, profe. Perfecto. Yo tampoco, profe. Bueno, anótense con aquello que tengan inconveniente en el caso de que lo tengan ahora en el simulacro, ¿sí? Y el martes estén con eso como para que veamos en aquello que hayan tenido alguna dificultad. Bueno, profe. En todo caso, trabajamos con la planillita del mismo simulacro si quieren. La descargamos, cosa de tenerla y ver sobre ese mismo trabajo. Bueno. ¿El martes, profe? O sea, este jueves no. ¿No hay clases, digo? ¿O Sí, sí? el jueves, pero lo que pasa es que el simulacro es recién el viernes. Ah, claro. ¿Sí? Si el jueves otra vez clase de repaso, lo que tengan dudas, o sea, fíjense lo que hagan, traten de volver a hacerlos prácticos en aquello que tengan alguna duda. El jueves estamos otra vez como en clase de consulta. Lo que sí es el martes que viene, ya después de haber hecho el simulacro, si todavía les quedara alguna duda, la vemos ahí, inclusive podemos resolver las consignas que están escritas en la planilla esa que se les pone disponible antes del cuestionario.
¿Se entiende? Sí, profe. Refuercen también la teoría, recuerden que es mitad y mitad lo que va a la nota, ¿sí? Tienen que tener el 60% de cada una de las partes aprobadas para aprobar el parcial. Si les parece, les mandaría un modelo de parcial como para practicar, cosa que traten de resolverlo para el jueves y trabajamos sobre eso. Sí, profe, por favor. Les mando entonces por mensajería. Dale. Gracias. Bueno, si no tienen más consulta, nos vemos el jueves y traten de tener eso resuelto. Dale, profe. Hasta el Bueno, jueves y gracias. gracias, hasta el jueves. Gracias, Chau, chicos. profe. Chao, profe, gracias.